muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. Buenas oyentes, ¿cómo va? Mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina y vamos a tratar de hacer un breve análisis sobre el resultado de las elecciones generales que se realizaron el domingo 22 de octubre. Lo que podemos decir, lo que más resaltó en estas elecciones es el triunfo de Sergio Massa, el candidato peronista de Unión por la Patria, que se impuso sobre las otras dos fuerzas que tenían posibilidades, como son La Libertad Avanza, que salió segunda, y Juntos por el Cambio, que salió tercero y que quedó fuera del balotaje. Lo que tenemos ahora es un balotaje que se va a realizar el 19 de noviembre entre Unión por la Patria, el peronismo, el gobierno, con la candidatura de Sergio Massa, y La Libertad Avanza, con la candidatura de Javier Milei, que es un candidato que no, un partido político nuevo, un espacio político nuevo, y que bueno, ahora vamos a tratar de describir. Decimos que es lo más importante porque el peronismo en el gobierno, en las elecciones PASO, que se realizaron el 13 de agosto, hace 2 meses atrás, habían perdido 6 millones de votos comparado con las elecciones presidenciales generales del 2019, producto de un descontento muy grande de muchos de sus votantes por el brutal ajuste que viene ejecutando desde que asumió, continuando con el ajuste del gobierno de Macri entre el 2015 y el 2019. Entonces, digamos, en las PASO había salido tercero, había sacado más o menos 6 millones y medio de votos, y en las generales, es decir, 2 meses después, aumentó más o menos 3 millones de votos, sacó 9 millones de votos. Entonces todos se preguntan, bueno, ¿cómo puede ser? Porque después de las elecciones de las primarias, Massa devaluó un 22% el peso, y ya veníamos con una inflación muy alta. A partir de esa devaluación, la inflación mensual pasó a ser de 2 dígitos, de más o menos del 12%. Massa es el ministro de Economía, que es el virtual presidente, porque Alberto Fernández está a un costado, digamos, ya no tiene ningún poder de decisión en este gobierno, sino que el poder lo tiene Sergio Massa. Es decir, Sergio Massa es el responsable de que haya una inflación del 140% interanual, aumentó la pobreza. Durante este gobierno aumentó a un 40% la pobreza antes de la devaluación, antes de la devaluación del 14 de agosto. Es decir que ahora, digamos, con esta inflación galopante aumentó la pobreza. 6 de cada 10 menores son pobres. Y así todo, Massa remontó en las elecciones de las PASO, salió primero en estas elecciones generales y todo indica que es el que más chances tiene para ser presidente. Es decir, ¿cómo sucedió esto? Bueno, por la gran capacidad del peronismo para dirigir a las masas. Sigue siendo el partido que es el partido que garantiza la gobernabilidad, que dirige a las grandes masas y que planteó una estrategia muy inteligente. Para nosotros, la principal virtud del peronismo, de Sergio Massa, de Cristina Kirchner, fue haber levantado a Javier Milei ya mucho antes de las PASOs. Promovió la candidatura de Javier Milei para dividir a la oposición. Es decir, si no se hubiera promovido la candidatura de Javier Milei, bueno, el frente o el espacio natural para catalizar todo el descontento era Juntos por el Cambio. De hecho, los candidatos, tanto Patricia Bullrich como Larreta, los dos candidatos presidenciales que fueron a las primarias de Juntos por el Cambio, se mataron en esa interna porque estaban convencidos de que el que ganara la interna llegaba, digamos, a la presidencia de la Argentina.
Sin embargo, digamos, bueno, esta estrategia del peronismo de levantar a Javier Milei logró dividir a la oposición y por lo tanto sostener en carrera a Sergio Massa. ¿Cómo hizo para levantar, para promover la candidatura de Javier Milei? Bueno, Javier Milei, como decíamos, es un candidato que es un espacio nuevo, que no tiene estructura. Por lo tanto, el peronismo en las primarias abiertas y obligatorias del 13 de agosto le garantizó, por ejemplo, en el conurbano, que Javier Milei pueda presentar candidatos a concejales, le garantizó fiscalizar en el conurbano, en la mayoría de los municipios. Esto no lo decimos nosotros, lo reconoce Juan Grabois, ¿sí? El referente del movimiento social del peronismo, y lo reconoce Sergio Berni, el ministro de Seguridad de Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires. En las provincias también, eh, por ejemplo, en Santiago del Estero, Zamora le garantizó que pueda presentar los candidatos a diputados. Y no solamente eso, era digamos, los responsables que presentaron las listas de diputados, los apoderados, eran de Zamora. Como le fue tan bien en las pasos a Javier Milei, los apoderados, cuando tuvieron que legalizar la lista, los candidatos a diputados, no lo hicieron. Por lo tanto, Javier Milei en Santiago del Estero fue solamente con candidatura a presidente y con vicepresidente, no tenía candidatos a diputados. Eh, en las provincias también, si comparamos los votos que sacaron los gobernadores, que adelantaron las elecciones, que se desdoblaron de las elecciones presidenciales, que hicieron antes sus elecciones, eh, bueno, sacaron 1.200.000 votos más que cuando se hicieron las elecciones a presidente, que Massa, digamos, que Massa como candidato en las primarias abiertas y obligatorias. Pero además Massa, bueno, en las pasos Javier Milei ganó en 16 provincias. En las elecciones generales del otro día ganó 9, perdió 5. Massa había ganado en 5 provincias nada más. El peronismo había ganado en 5 provincias en las pasos. En las elecciones generales ganó en 13. Juntos por el Cambio, con Bullrich como candidata a presidente, había ganado en 3. En las elecciones del otro día ganó solamente en 1. Bueno, ¿por qué los candidatos a gobernadores en las pasos no pusieron todo el aparato, digamos, para para las primarias presidenciales? En las generales sí pusieron todo el aparato porque ahí también se definían los candidatos a diputados, entonces no le quedaba otra que jugarse todo. Entonces, ahí tenemos otro de los aspectos que, digamos, que influyeron en la cantidad de votos y en el ascenso de Massa para salir primero con mucha diferencia en estas elecciones generales. Pero después también hubo otra serie de factores que ayudaron o que fueron también, digamos, parte importante en este triunfo de Sergio Massa, que tiene que ver que hizo, digamos, una campaña también con lo que se le dice Plan Platita, otorgando bonos a jubilados, a los monotributistas, sacando el impuesto a la ganancia del salario a los trabajadores que ganaban más de 700.000 pesos, bueno, sacando el IVA de los alimentos para los trabajadores. Y también hizo una campaña del miedo, ¿no? Una campaña, digamos, denunciando a Javier Milei como un fascista, como, bueno, que el ajuste que proponía, digamos, iba a implicar la privatización de la salud, de la educación y sobre todo, digamos, que en parte, digamos, era parte del programa de Javier Milei, no es que, pero digamos, Javier Milei no podía aplicar ese programa, no puede aplicar ese programa si no cuenta con la complicidad del peronismo, porque Javier Milei no tiene mayoría en las cámaras de diputados y senadores, no dirige ningún sindicato, no gobierna ninguna provincia, es decir, todo eso solamente lo puede hacerse con la complicidad del peronismo. Pero también hizo, digamos, una propaganda muy inteligente, porque tanto Bullrich
como Javier Milei habían planteado la quita de subsidios, ¿no? En el marco del ajuste fiscal que plantean, y que eso, digamos, también contando con los sindicatos peronistas del ferrocarril, hicieron una propaganda donde ponían que el boleto costaba 70 pesos con el subsidio y sin el subsidio costaba 1.000 pesos. Fue una campaña muy concreta, muy clara, que también, digamos, fue parte de no fue lo único la única causa del triunfo de Massa, es un aspecto más de todos los que mencionamos anteriormente. Entonces, en ese marco, eh, digamos, es la conclusión o uno de los aspectos centrales que nosotros queremos resaltar es cómo el peronismo sigue siendo el que dirige a las grandes masas y que aún, reiteramos, que con una crisis económica muy grande, con una crisis social muy grande, con una inflación del 140%, con una pobreza del 40%, aún así ganó las elecciones. En esto, digamos, en Juntos por el Cambio generó una ruptura, ¿sí? Como ya veníamos diciendo que se avisoraba. Al otro día digamos, de las elecciones se hizo una reunión entre Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Javier Milei, donde, bueno, se reconciliaron, ¿sí? Se perdonaron. Recordemos que Javier Milei en toda la campaña trató a Patricia Bullrich de ser una montonera, de que había sido una montonera que ponía bombas en los jardines de infantes y toda una serie de, digamos, de adjetivizaciones brutales y que, bueno, y que todo eso lo tiró por la borda en un día, ¿no? Pero bueno, volviendo, digamos, a la crisis de Juntos por el Cambio, se hizo esta reunión donde se disculparon y donde Patricia Bullrich al otro día hizo una conferencia de prensa anunciando que daba su apoyo a Javier Milei, que iba a votar a Javier Milei junto con su vicepresidente, que los 6 millones de votos que habían sacado ellos como fórmula presidencial tenían la responsabilidad de, de sostener esa vocación de cambio de esos votos, lo que generó una crítica furibunda del radicalismo, que es parte, que la Unión Cívica Radical es parte del frente de la coalición de Juntos por el Cambio, donde su presidente de la Unión Cívica Radical, junto con Martín Lustó, plantearon claramente que ya Macri y Patricia Bullrich no eran parte de Juntos por el Cambio, que habían roto todas la estructura orgánica de resolución de esa coalición. Y por lo tanto, bueno, lo que tenemos acá es la ruptura de Juntos por el Cambio, que también, digamos, esta actitud de Patricia Bullrich también fue repudiada por Horacio Rodríguez Larreta y otros sectores del PRO. Javier Milei, digamos, sacó la misma cantidad, bueno, Juntos por el Cambio sacó menos votos que en las PASO, fue la única fuerza que sacó menos votos, y bueno, digamos, es ya digamos, el fin de esa coalición, ¿no? Está en pleno proceso de ebullición, de rompimiento que todavía no llegó a su fin y bueno, hay que ver cómo, sobre todo después de las elecciones del balotaje del 19 de noviembre, cómo queda cómo se reestructura esos sectores de esa coalición. Eh, y Javier Milei, digamos, sacó la misma cantidad de votos, más o menos 700.000 votos más. Eh, Hizo toda una campaña de denuncia de la casta, es decir, primero antes de las PASO mucho más contundentemente, ¿no? Denunciando a la casta, denunciando, digamos, al peronismo, que era la casta, denunciando a Juntos por el Cambio, que era la casta, lo llamaba Juntos por el Cargo, y después de las elecciones generales no, se desdijo totalmente de toda la denuncia que hacía toda la casta. Ya lo había hecho antes, ¿no? Porque había sumado a Luis Barrionuevo, el secretario general de los gastronómicos,
eh, que es un dirigente sindical, secretario general de los gastronómicos, que hace 40 años que está al frente de ese sindicato, que es un dirigente burócrata corrupto. Pero bueno, después de las elecciones generales, se disculpó con Patricia Bullrich y convocó a todos los sectores a ser parte de su gobierno, es decir, a todos los sectores que había denigrado, que había denunciado, digamos, de una forma muy despectiva, los convocó. Por ejemplo, de, de Horacio Rodríguez Larreta había dicho que era un zurdo, que lo aplastaba con una silla de ruedas. De los radicales los denunció que ya Raúl Alfonsín fue el peor presidente de la historia. Entonces denunciaba a toda la casta y después la convoca, digamos. Es una contradicción muy grande que le va a traer más perjuicios que beneficios, digamos. Ya mismo inclusive diputados salieron a repudiar ese acuerdo con Patricia Bullrich, que, digamos, ¿cómo puede ser que tratás de una montonera que había puesto bombas en los jardines a convocarla inclusive para que sea parte del Ministerio de Seguridad? Eh, Así que bueno, también ahí está desesperado por juntar votos, aunque bueno, es una elección abierta todavía. En este marco, bueno, en todo este proceso, Sergio Massa fue ganando apoyos. Los radicales mm, que repudian el acuerdo que hizo Patricia Bullrich con Javier Milei, ellos se manifiestan imparciales, que no están ni con Patricia ni con Milei, ni con Massa, pero todo eso beneficia a Massa, digamos. Mismo algunos periodistas dicen que Sergio Massa les dice que no diga que lo van a votar porque le conviene más que se manifiesten de forma, digamos, imparcial. Pero también sumó apoyo desde el poder económico Sergio Massa. Por ejemplo, la Unión Industrial Argentina, los sectores más grandes como Techín, Arcor y Ledesma, que eh, a- dieron su apoyo a Patricia Bullrich, ahora apoyan a Sergio Massa. Por ejemplo, Jorge Lanata de Clarín, ¿sí? Enfrentado al kirchnerismo, eh, comentó que Massa le ofreció un cargo a Melconian, un puesto en su gabinete. Todo indica que Melconian es el responsable de la Fundación Mediterránea, una fundación del poder económico más concentrado, ¿no? Eh, entonces todo indica que la Fundación Mediterránea también está con Massa. Entonces todo indica que bueno, que el sector económico, que esta, digamos, imparcialidad del radicalismo, bueno, hay algunos que ya, radicales que se expresaron abiertamente por el apoyo a Massa, todo indica que esto, bueno, favorecería para que Massa sea el próximo presidente, aunque no podemos definirlo ahora, ¿no? Sino que el escenario está abierto. El otro aspecto, digamos, a señalar tiene que ver con el rol de la izquierda. Bueno, la izquierda sacó la misma cantidad de votos, el FITU, el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, sacó la misma cantidad de votos, más o menos, no movió el amperímetro. La campaña que hizo fue una campaña totalmente adaptada, digamos, al régimen democrático burgués. Eh, Javier Milei, digamos, denunció más al Estado que la izquierda, por ejemplo, ¿sí? Eh, entonces, parte de ese voto bronca que catalizó Javier Milei tiene que ver con haber sido claro, denunciando, ¿no? Al Estado, a los políticos y a la casta. Claro, con un programa de derecha y sin denunciar a los empresarios, la verdad, a la casta que domina, ¿no? Al poder económico que es el que manda realmente, ¿no? Pero la izquierda no, la izquierda, bueno, no planteó un programa claro. eh, Y, y sobre todo planteó, digamos, que en el debate presidencial que voten a la izquierda porque la izquierda va a ser el que apoya a las luchas, es decir, se pone por afuera de organizar las luchas. Es decir, en lugar de ser claro, nosotros vamos a organizar la lucha, la organización de los trabajadores, no, vamos a apoyar las luchas. Y ahora, el peor todavía, con este resultado y del balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, la mayoría está planteando que no son lo mismo, ¿sí?
la candidata a presidente Miriam Bregman planteó que Massa y Milei no son lo mismo, sin aclarar que sí son lo mismo en la esencia, es decir, no son lo mismo en la forma, digamos, cada uno tiene su forma. Eh, Massa, un político con mucha experiencia, mucho más centrista, mucho, digamos, planteando demagógicamente que va a favorecer a los trabajadores, que va a favorecer a las pymes, que va a redistribuir la riqueza, cuando claramente es un candidato de la Embajada de Estados Unidos que representa el imperialismo yanqui, al FMI, que va a continuar con el ajuste que ya está haciendo, digamos. Y Milei, digamos, tiene otra forma en un programa de ultraderecha que reivindica la dictadura. Pero bueno, pero Sergio Massa, por ejemplo, tiene como uno de sus máximos referentes sindicales a Gerardo Martínez, que es un agente, que fue agente secreto de la dictadura militar, que hizo una reforma laboral en el gremio de la construcción, del cual es el titular, que perjudicó a los trabajadores, por ejemplo, con el tema de la indemnización por despido. Cuando antes la pagaba la patronal, ahora la pagan los trabajadores. Javier Milei puso como ejemplo esa reforma laboral. Entonces, ¿por qué Miriam Bregman no dice todas estas cosas? Es decir, son lo mismo en la esencia, representan los intereses del imperialismo, de la burguesía, en contra de los trabajadores. Tienen formas distintas, pero son, en la esencia son lo mismo. Bueno, la izquierda, esto, Miriam Bregman nos lo dijo, no solamente eso, están discutiendo ahora si, qué van a hacer, si van a llamar al voto en blanco o van a apoyar a Sergio Massa. Por ejemplo, el MST ya se expresó por el voto a Sergio Massa. Entonces, digamos, es un partido de izquierda que representa los intereses de los trabajadores tiene que tener claro ya definido de principio con el apoyo a ningún candidato burgués. El apoyo a Massa implica legitimar que va a continuar profundizando el ajuste para garantizar las ganancias capitalistas y del imperialismo. Después, el espacio, digamos, revolucionario de los que llamamos a no votar. Bueno, seguimos con una fragmentación brutal y desde nuestro punto de vista hay una cuestión que nos parece que es generalizado, no en todas las organizaciones, pero sí que se subestima el poder del peronismo para dirigir a las masas y para garantizar la gobernabilidad y el ajuste. Por eso nosotros creemos que hay que ser muy claro, que hay que hablar claramente con los trabajadores, ¿sí? Cómo acá el peronismo es el que garantiza el ajuste y es, digamos, el principal espacio político con el que hay que disputar, y obviamente también con el reformismo del FITU, ¿no? Pero acá el que dirige las grandes masas es el peronismo. Ahí es donde nosotros creemos que los sectores del espacio revolucionario tenemos que promover la coordinación en el marco de un proceso a largo plazo para una unidad estratégica que logre ser una referencia para las masas en una disputa abierta con el peronismo para enfrentar al imperialismo y a la burguesía local en el camino de ir construyendo esa organización, ¿sí? Y la propaganda revolucionaria por la toma del poder y por el socialismo. Muchas gracias y nos veremos en la próxima.